Premio Nacional de Periodismo por reportajes sobre temas del medio ambiente y ecología. Este es para Santos Mondragón de Televisa por Cabo Pulmo, una perla que todos quisieran poseer. Felicidades a Santos Mondragón. La mera existencia de Cabo Pulmo era desconocida para muchos mexicanos. Antes de que Santos Mondragón diera a conocer en la televisión la importancia de sus ecosistemas, el exitoso esfuerzo de los lugareños para protegerlos y las amenazas que se ciernen sobre ellos, el reportero Santos Mondragón no dudó en cuestionar a una corporación muy poderosa para cumplir con su labor profesional. Felicidades a Santos Mondragón. Premio Nacional de Periodismo por reportaje de televisión en Internet a Juan Bautista. Retransmisión en 22 medios del reportaje original de hace 21 años en Canal 13 y Mevisión, caso Mamá Rosa. Se trata de un caso especial que demuestra hasta qué punto un trabajo periodístico sólido y riguroso puede trascender al tiempo y conservar su actualidad. Este reportaje fue la primera denuncia pública de un caso de abuso e injusticia que deja entrever cómo aún hay intereses que tratan de mantener la impunidad, lo que debe obligar a la actuación más responsable de las autoridades. Juan Bautista, felicidades. Premio Nacional de Periodismo por trabajo de camarografía periodística más oportuno. Este es para Miguel Carrillo de Univisión. El 14 de diciembre de 2014, Miguel captó con su cámara exactamente el momento en que una camioneta arrolló a unos policías federales durante una manifestación. El camarógrafo reportero de televisión de Univisión debió conjuntar la maestría técnica en el sentido de la noticia y el temple que le permitió grabar la acción con claridad y firmeza, a pesar del peligro y de las presiones que todos sabemos se dan en este tipo de eventos sociales. Felicidades a Miguel Carrillo de Univisión. Premio Nacional de Periodismo por su reportaje cultural en prensa escrita a su columna DF por siempre en las páginas de siempre. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera permanece atento a lo que acontece con nuestro patrimonio artístico, cívico y cultural. Nunca vacila en denunciar la injuria ni los abusos contra ese legado, sea inmaterial o físico. No teme enfrentarse a quienes se amparan en su poder o en su influencia. Así nos da también un buen ejemplo del quehacer periodístico y cabal comportamiento. Premio Nacional de Periodismo por nota más oportuna. Este es para María Elvira Santamaría Hernández del Diario del Istmo de Coatzacoalcos, Veracruz. María Elvira, zonas de riesgo en la República, artículo que denuncia la corrupción, por lo cual funcionarios e iniciativa privada han construido viviendas en zonas de alto riesgo, siendo las causantes de tragedias como las ocurridas en Guerrero y Tabasco. Felicidades a María Elvira. Premio Nacional de Periodismo por conducción de noticiero radiofónico regional por noticias, primera edición, Integra 92.9 FM, Integra 92.7 FM para Aurelio Peña Tavares. Se trata de un proyecto joven que con apenas 2 años al aire se ha consolidado como una emisión profesional y dinámica que cuenta con el apoyo de su auditorio, ya que cubre y difunde la información de interés para la comunidad. Felicidades, Aurelio Peña Tavares. Premio Nacional de Periodismo por columna de análisis político local, Sumario Político. Este es para Víctor Murguía Velasco del Diario de Jalapa. Víctor Murguía Velasco muestra antes que nada el buen oficio de quien domina el estilo del periodista que escribe para el gran público, mantiene una actitud crítica ante la clase política e invita a los lectores a compartir esta necesaria fiscalización
de los quehaceres públicos. Felicidades a Víctor Murguía del Diario de Jalapa. Premio Nacional de Periodismo por su análisis periodístico de interés nacional a Rodolfo Sánchez Mena, en Línea Directa 21.com LX, por su columna Línea Directa, donde analiza las consecuencias de las noticias que aparecen en los medios nacionales, encuentra las causas y los efectos del hecho para llamar a la reflexión, a la toma de conciencia y a la acción responsable. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, felicidades. Premio Nacional de Periodismo por Análisis Especializado. Este es para Roberto O'Farrill, del programa El Pulso de la Fe de Canal 40. En el contexto mundial que vivimos, es insoslayable el estudio de los hechos desde las perspectivas de las diferentes religiones. A través de sus programas, sus entrevistas y comentarios, Roberto O'Farrill nos ofrece puntos de referencia para normar nuestro criterio. Felicidades a Roberto O'Farrill de Canal 40. Premio Nacional de Periodismo por Crónica Cultural seriada Tesoros y Secretos del Barrio Universitario a TV UNAM. Conduce Ángeles González Gamio. Esta gran producción audiovisual, que consta de 8 episodios, difunde la historia, las características y significados de los edificios que forman parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de nuestro país, entre ellos el Palacio de la Autonomía, escenario del triunfante movimiento autonomista de 1929. TV UNAM, felicidades. Premio Nacional de Periodismo por labor informativa cultural. Este es para Humberto Hernández Lara, del periódico El Sol de México. A través de la sección que dirige, Humberto difunde junto a sus colaboradores en forma atractiva y bien documentada el acontecer del arte y la cultura. Invita a los lectores a que participen en estas actividades. También da espacio al análisis de los problemas que enfrentan los creadores y el patrimonio cultural. Felicidades a Hernández Lara del periódico El Sol de México. Premio Nacional de Periodismo por Información Metropolitana en Prensa Escrita, Rubén Cortés Fernández, La Razón. La Razón realiza un periodismo centrado en la vida de la Ciudad de México en un formato que permite las consultas ágiles para la vida acelerada de la gran metrópoli. Don Rubén Cortés Fernández, felicidades. Mención honorífica para Yuriria Sierra, de Grupo Imagen. Yuriria es titular de 2 espacios informativos en Radio Hora Capital en Reporte 98.5 y Política Ficción en Imagen 90.5. Su creatividad crea polémica en una amplia gama de géneros periodísticos, lo que enriquece su trabajo periodístico, del cual es toda una profesional. Felicidades a Yuriria Sierra, de Grupo Imagen. Mención honorífica a María Luisa Paulín Hernández por trabajo periodístico difundido en Internet, Los Amarres, publicado en La Brecha de San Luis Potosí. Felicidades, María Luisa Paulín Hernández. Mención honorífica a Alberto Guerra Salazar por artículo de fondo difundido en el periódico Mercurio de Ciudad Victoria y Contacto de Matamoros, columna Crónicas Políticas,
el pequeño defecto de la Constitución de Reynosa, Tamaulipas. Felicidades a Alberto Guerra Salazar de Matamoros, Tamaulipas. Reconocimiento por trayectoria al maestro Rafael Loret de Mola, miembro de una dinastía de periodistas, lleva muchos años como crítico de la realidad nacional. No ha dudado en exponer las incongruencias de los personajes públicos, tanto de la clase política como del mundo intelectual. Maestro don Rafael Loret de Mola, felicidades. Estamos por concluir, rogamos su atención si son tan amables. Reconocimiento por trayectoria a David Carrillo González. Con 94 años de vida y 75 de publicar sus editoriales gráficos en El Sol de México, Excelsior, El Día y otros diarios de circulación nacional, David Carrillo González ha compartido con varias generaciones de lectores sus análisis agudos de la noticia, siempre con ironía y finos trazos. Felicidades a David Carrillo por toda esta trayectoria profesional. Reconocimiento por trayectoria al maestro Eduardo Gómez Sánchez, con 79 años de edad y 50 como caricaturista de Impacto, El Fígaro, Excelsior, Los Caricaturistas y desde hace muchos años ya en El Sol de México. Eduardo Gómez Sánchez tiene como protagonista al ciudadano que a través del humor expone sus problemas y sus críticas. Felicidades, maestro Eduardo Gómez Sánchez. El nene le decimos, amigos. Felicidades al nene Gómez. Reconocimiento por trayectoria para Adonai Somoza, periodista desde 1958, quien cubre desde entonces y de manera constante los espectáculos en nuestro país. Hay quienes consideran que el periodismo de espectáculos es un género menor o frívolo. Adonai Somoza es un referente de cultura, de ética, probidad y arduo trabajo. ¿Quién del ambiente no recuerda a Adonai Somoza pasando noches en vela para cubrir una nota y solidarizándose con el periodismo nacional? Felicidades a Adonai Somoza. Reconocimiento por trayectoria, con 79 años, medio siglo de trayectoria en Impacto, para don Jesús Castruita Marín. El Universal, Ovaciones, El Día y otros medios. El famoso Castrux, con sus dibujos que combinan la crítica social con el humor ágil, que encuentra también el lado amable de la información. Felicidades al maestro Jesús Castruita Marín. Reconocimiento por trayectoria para Adolfo Montiel Talonia, fundador y director del periódico Mi Ambiente. Durante más de 20 años, este periódico independiente ha difundido información de primera mano para la defensa de la flora, la fauna, la atmósfera y los recursos naturales. Felicidades a don Adolfo Montiel Talonia. ¿Quieres al revés? ¿Te gusta una maraña? Está
todavía está. Se acabó. Nada más que ahí se me atora. Es que oye, pura tercera edad. No, además, oye, pues tantos años y tanto. Estamos cerrando el certamen, ruego su atención 3 segundos. Yo sé que las fotos, el abrazo, la charla y tantas cosas. Estamos cerrando. Si son tan amables, 3 segundos de su atención. Este es un homenaje post-mortem. Este es un Premio Nacional de Periodismo post-mortem para don Manuel Magaña Contreras. Manuel Magaña, decano del periodismo en México, cronista de la Ciudad de México, fue periodista desde 1952, autor de 19 libros. Magaña Contreras, durante su trayectoria, recibió varios premios, entre ellos 5 nacionales de periodismo. Participó en distintos periódicos, como Excelsior, El Sol de México, estando en activo hasta días antes de su partida en Voces del Periodista, entre otros. Manuel Magaña, quien defendió con ahínco y veracidad los valores patrimoniales de México, defensor constante de la libertad de expresión, se inició en el periodismo en los semanarios Unión y Claridades en el año de 1952 y como diarista en 1960, en Atisbos y El Sol de México. Fue reportero de Excelsior a partir de 1981, cubriendo la fuente del Departamento del Distrito Federal en su primera y segunda edición. En esta última tuvo a su cargo además la columna que todos recordamos, Nuestra Ciudad. La obra periodística de Manuel Magaña Contreras y de investigación fue premiada por varias instituciones. Viva siempre en nuestro corazón el periodista y escritor zamorano Manuel Magaña Contreras. Amigos, les pido atención, por favor. Es un momento muy emotivo. Aquí está el maestro Manuel Magaña Contreras y en cada uno de los diplomas que ustedes tienen está el maestro Manuel Magaña Contreras, porque él es jurado calificador. Él estuvo trabajando de lo último que él hizo, pero sigue haciendo y seguirá haciendo mucho más con su ejemplo. Fue calificar los trabajos de ustedes, el maestro Manuel Magaña Contreras. Y aquí está Lupita y aquí está el maestro Manuel Magaña Contreras. Homenaje post-mortem al maestro Alberto Metol Ferré, Premio Internacional de Periodismo, Premio Internacional 2015, en reconocimiento a su contribución al análisis de las realidades geopolíticas de nuestro tiempo y a la viabilidad de la integración económica y política de América Latina como vía para que nuestra patria grande cruce los umbrales del desarrollo. Señor Marcos Mentol Sastre, mil gracias por estar aquí. Le suplicamos tenga bien recibir dicho premio a nombre de su señor padre. Invitamos al doctor José Luis Calva, presente al señor Hugo Magnani. Por último, ya para concluir este evento, por favor, si es tan amable, doctor José Luis Calva, para presentar al maestro don Hugo Magnani. Ahí va, José Luis. Si quieren, quédense aquí, y aquí les doy el micrófono. En primer lugar, señalar por qué el Club de Periodistas de México decidió otorgar este premio internacional póstumo a Alberto Metol Ferré. Alberto Metol Ferré, por una parte, es considerado como el filósofo del Papa, de Francisco, y por otra parte es también uno de los grandes
analistas de la cultura latinoamericana y de las realidades geopolíticas de nuestro tiempo. El nombre de Metol Ferré va asociado con el nombre de la patria grande latinoamericana. Y esta visión de patria grande hunde las raíces en cada uno de nuestros pueblos. En la proclama de independencia del 15 de septiembre de 1810 de Miguel Hidalgo, después de hablar de que llegó el momento de nuestra emancipación y de que ha sonado la hora de nuestra libertad, Miguel Hidalgo termina diciendo: viva la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. Esta visión de América marca una diferencia con respecto a la realidad de la desintegración latinoamericana. Las 13 colonias inglesas en Estados Unidos se mantuvieron unidas y entonces construyeron una economía continental, un estado continental. Esto es un término de Metol Ferré, mientras que las colonias españolas y portuguesas en América Latina nos mantuvimos divididas. La idea de Mercosur está asociada a Metol Ferré, la idea de UNASUR, la idea de la integración latinoamericana, y esta visión de integración latinoamericana que ubicaría a México ni más ni menos, a México como parte de esta patria grande latinoamericana, nos ubicaría como la tercera potencia económica del planeta. El sueño de la integración económica, política y social de nuestra América Latina tiene en Alberto Metol Ferré uno de los grandes representantes en América Latina. Voy a presentar al colega Hugo Manini, compatriota de Metol Ferré, para que nos haga favor de dirigirnos unas palabras en este foro. Bueno, mientras llega Hugo Manini, déjenme comentarles que en América Latina hay dos temas cruciales. Por una parte, este tema de la visión de la integración latinoamericana, y por otra parte, un camino de independencia económica, de política económica de nuestra América Latina. En 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión de jefes de Estado de América. El presidente de Estados Unidos se reunió con los jefes de Estado de América Latina. En ese tiempo, el presidente de Estados Unidos vino a proponer la iniciativa de las Américas. Se llamó en ese tiempo Carta Económica de las Américas. Y la América Latina, con el liderazgo de México, le dijo a los Estados Unidos no, porque tenemos que industrializarnos, tenemos que proteger nuestras industrias nacientes. Por acá teníamos una generación que arranca de Lázaro Cárdenas, en Perú Juan Domingo Perón, en Brasil Getúlio Vargas, y entonces el proyecto de industrialización latinoamericano se mantiene durante 50 años con una industria creciendo más de 6% anual. Entonces, en estas vertientes se encuentra la obra tan importante de Alberto Metol Ferré, a quien hoy el Club de Periodistas de México otorga su premio internacional con carácter póstumo. Cedo la palabra a Hugo Manini. Ilustre audiencia que nos acompaña en esta histórica jornada. Honorable señor del jurado, Celeste Sáenz de Miera, de todo corazón agradezco la oportunidad de poder estar presente en este evento que para mí constituye una tremenda distinción, una fina distinción que me pone en la necesidad
de decir algunas palabras en torno a este gran pensador latinoamericano, a este gran pensador que fue Alberto Metol Ferré. Yo creo que lo primero que tenemos que ubicar es lo que decía este gran amigo, al cual también le debo la distinción que hoy se me hace, que es el doctor José Luis Calva. Creo que está despuntando en el horizonte un nuevo amanecer para nuestros pueblos del sur del Río Bravo, para nuestros pueblos latinoamericanos. Creo firmemente que nosotros pertenecemos a una corriente que es ya irrefrenable. Para ubicarlo a Metol, para ubicar a este gran pensador, tenemos que pensar que la independencia de nuestras patrias, allá por 1810, surge en circunstancias que contraerían la voluntad de nuestros héroes emancipadores. Está muy lejos de lo que pensaba nuestro héroe rioplatense José Artigas. Muy lejos quedó todo de lo que pensaba el gran Simón Bolívar. Muy lejos quedó del general San Martín. Resultó que luego de la independencia nuestras distintas comarcas se independizaron y de alguna manera se retrotrayó lo que era el sueño de Bolívar y el sueño de nuestros héroes. Se destruyó lo que eran los reinos de Indias, se destruyó lo que era el anhelo de crear un gran bloque, una gran nación, un gran estado continental, como decía Metol. Hubo una noche oscura durante el siglo XIX, de 1830 a 1900, donde evidentemente no se veía más que conflictos internos, donde se había perdido la conexión de una nación con la otra, de una patria con la otra. Habíamos perdido el sentido, la brújula que nos marcaba que en realidad teníamos que ser una gran nación por nuestra manera de pensar. Es allí donde aparece el compatriota nuestro, el uruguayo José Enrique Rodó, con su obra muy conocida en este México querido, que se llama Ariel. El Ariel de Rodó es la primer gran reivindicación de que tenemos todos que aspirar a lo que nos decía Calva, una patria grande, una patria unida. Rodó tenía fresco, por ser casi contemporáneo, de la unidad de Italia o la unidad de Alemania, y Rodó apuntaba a que esta América también iba paulatinamente, paso a paso, a transformarse en una gran unidad que formara que tuviera como nexo los valores fundamentales, que era la latinidad, es decir, el idioma, los grandes principios, el origen y sobre todo la voluntad de querer ser grandes. En ese sentido, tengo que destacar el pensamiento de Metol con respecto al ecúmene. Yo creo que Metol prolonga el pensamiento de Rodó. Rodó lanza su semilla en un terreno fértil a comienzos del siglo XX, hace 100 años, donde grandes pensadores lo van a secundar. En primer lugar, voy a nombrar a un gran mexicano, un gran rodoniano, el que acuñó el lema de la Universidad Nacional de México: por mi raza hablará el espíritu, a José Vasconcelos. José Vasconcelos es uno de los grandes rodonianos, como fue el argentino Manuel Ugarte, como fue el peruano Francisco García Calderón, como fue el venezolano Rufino Blanco Fombona. Nosotros pensamos que todos ellos en aquel momento fueron aportando, como fue el dominicano Pedro Enríquez Ureña, como fue el mexicano Alfonso Reyes. Todos ellos fueron cimentando una conciencia de que había que romper con los esquemas
enquilosados por el positivismo. En ese sentido se fundó el Ateneo de la Juventud de México allá por el 1907, 1908, hace un poco más de 100 años, y a través de ese Ateneo de la Juventud de México se fue gestando lo que se llamó la gloriosa Revolución Mexicana. Metol es un hombre, es un pensador genial que ocupa la segunda mitad del siglo XX de su pensamiento. Es un periodista porque tenía, como hablamos con su hijo que nos acompaña, Marcos, la vocación por la difusión de la palabra. Aunque él era más oralista que escritor, no desdeñó el medio del periodismo escrito y publicó en la década del 50 la revista Nexo. Y a partir de ahí, la prédica de Metol se fue cimentando, se fue apoyando sobre el pensamiento de Vasconcelos, de Rodó, de Blanco Fombona, de García Calderón, de Alfonso Reyes, de Enrique Sureña, de todos aquellos inmensa cantidad de jóvenes en aquel entonces pensadores que entendían que la América española, que la América latina, que la Iberoamérica era una sola. Yo, para definir a Metol, quisiera leerles un párrafo muy corto, y voy a tratar de ser muy breve, en este libro, el libro póstumo de Metol, Los Estados Continentales. Enrique Iglesias, un compatriota nuestro, secretario general de la Comisión Iberoamericana, dos periodos presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hombre que junto con Felipe Herrera fue de los primeros que vio en la segunda mitad del siglo XX la necesidad de la unidad para poder crecer económicamente, para poder crecer culturalmente, para poder crecer en importancia y en voz negociadora en el mundo emergente de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que evidentemente necesitaba de grandes bloques para poder tener capacidad negociadora. Lo que dice en su libro, en el magnífico prólogo que le hace Enrique Iglesias al libro de Metol, es lo que resume la polifacética personalidad de este hombre, que fue un historiador, que fue un periodista, que fue un filósofo, que fue un teólogo, pero por encima de todo fue un maestro. Voy a leer dos líneas de Enrique Iglesias. Dice: Alberto Metol Ferré parece difícil de definir por las manifestaciones exteriores de su profunda coherencia. Dos convicciones lo acompañaron durante toda su vida de historiador, filósofo, teólogo y pensador. Una visión geopolítica y la otra teológica, y ambas conducentes a la afirmación de una unidad continental y cultural latinoamericana que debe reconstruirse y proyectarse, convencido de que la historia de la humanidad va de la fragmentación a la unidad, de la simpleza a la complejidad, de lo individual a lo universal. El hilo conductor del pensamiento de Metol, que le da su coherencia política, es la certeza de que la integración y el desarrollo de la nación latinoamericana es nuestro destino necesario por un camino que debe sobreponerse a los estados parroquiales para formar el gran estado continental latinoamericano. Ya no es hora de explayarme demasiado en estos comentarios. No voy a hablar de Metol Ferré, filósofo ni teólogo, ni aún geopolítico, que sería todo eso a la vez. Quisiera simplemente destacar que Metol introduce un eje muy importante a los componentes de esa futura unidad latinoamericana, que es la convicción en la religión católica en su versión popular, en ese ingrediente de nuestros pueblos, en ese ingrediente que da la Virgen de Guadalupe, que se podrá ser mexicano no católico, pero ningún mexicano deja de ser respetuoso de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es la imagen de esa América mestiza,
como decía Metol Ferré, que nos diferencia de la otra América anglosajona, que tiene muy poco que ver con nosotros. Hoy escuchaba con mucha atención las palabras de este valiente vecino del norte, de este periodista que es Paul Craig Roberts. Y me acordaba de un poeta, el poeta tal vez más importante de los Estados Unidos, Paul Whitman, aquel que Rubén Darío, cuando se dirige a Roosevelt, le dice: es con la voz de la Biblia o de Paul Whitman que he de llegar a ti, cazador, porque tú eres el futuro invasor de esta América ingenua que aún le reza a Jesucristo y aún habla en español. Pues bien, ese Walt Whitman, que es como el Cervantes de Estados Unidos, como el Shakespeare, que es como el Homero de los griegos para Estados Unidos, tiene un pensamiento muy importante, un hombre muy fino, Paul Whitman, y es invitado en 1883 a dar una conferencia en California, en aquella California que había sido anexada por los Estados Unidos, pero que era territorio mexicano, en aquella California que había pasado por la fiebre del oro. Y Walt Whitman no puede concurrir y manda una carta maravillosa, que es muy poco difundida, muy poco conocida, y que en cierta medida nos da la sensación de la necesidad que tenemos de dialogar. En un mundo saturado de violencia, a veces se pierde los andariveles, se pierde el concepto de que es con los diálogos y con el diálogo que vamos a poder lograr la justicia y la paz y poder imponer la libertad de expresión, que es el lema de esta casa. Y decía en la carta que le enviaba Paul Whitman a las autoridades de la ciudad y de la universidad, que fue invitado a dar una conferencia, decía lo siguiente: muchos rasgos importantes de nuestra personalidad nacional futura, y algunos de los mejores, se originarán sin duda de otro linaje que no el británico. Así las cosas, el británico y el alemán, valiosos como son en lo concreto, ya amenazan en excederse, o más bien, debo decir, han alcanzado verdaderamente un exceso. Hoy es verdaderamente necesario algo de afuera y que los contrarreste. Los bullentes vórtices materialistas y de negocios de los Estados Unidos en sus actuales relaciones devoradoras, controlando y desdeñando todo lo demás, son, en mi opinión, una indispensable y vasta plataforma para el desarrollo del nuevo mundo. Pero ciertamente deben ser seguidas por algo totalmente diferente. Y continúa más adelante: el carácter español proporcionará partes muy necesarias en la composición de la identidad americana del futuro. Falta una retrospectiva histórica grandiosa en la religiosidad y en la lealtad, y en el patriotismo, y en el valor, en la solemnidad y en el honor. Es hora de despedir por completo la ilusión compuesta mitad Rawhead, Bloody Bone, es decir, de los cucos que agitan a veces malos periodistas en la prensa norteamericana, y la mitad de los misterios de Udolfo, heredada de los escritores ingleses de los últimos 200 años. Ya es hora de darse cuenta, pues, que no se encontrará más crueldad, ni tiranía, ni superstición en el currículum del pasado de la historia española que en el correspondiente currículum de la historia anglo-normanda. Y bueno, y termina diciéndole: si se me permite hacerlo, me gustaría, señores, enviarles las más cordiales y sinceras felicitaciones de sus compatriotas americanos aquí. Ustedes tienen más amigos en la costa del Atlántico, en las regiones del norte, de lo que se imaginan, muy interesados en el desarrollo del gran interior del suroeste, es decir, del Far West, y en los que su festival despertaría atención pública. Respetuosamente, Walt Whitman. Creo que esta carta de este gran prohombre de las letras norteamericanas realmente nos abre las puertas para empezar a entablar el diálogo. Yo no sé, ayer hablaba con el doctor Calva
si hay 12 millones de mexicanos o si tenemos que computar también los descendientes de los mexicanos que fueron anexados. Pero hablamos más de 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Y creo firmemente que esa hispanidad que está latente, esa mexicanidad que está subyacente en Estados Unidos, tiene que jugar su partida a favor también de esta patria grande que hablaba Metol, que hablaba Calva, que hablaba nuestros próceres y que seguiremos defendiendo hasta que podamos y tengamos tribunas del prestigio de esta. Muchas gracias.